Mateo 8, 28 al 34. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, y eran tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Había allí, a cierta distancia, una gran piara de puercos paciendo, y le suplicaban los demonios: Si nos echas, mándanos a esa piara de puercos. Él les dijo: Vayan. Y saliendo ellos se fueron a los puercos, y de pronto toda la piara se arrojó al mar precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron, y al llegar a la ciudad lo contaron todo, y también lo de los endemoniados. Y he aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y al verlo, le rogaron que se vaya de su territorio. Hoy continuamos con la reflexión de la segunda serie de 3 milagros, de los 10 hechos extraordinarios de Jesús que siguieron al Sermón del Monte. En esa segunda serie de 3 milagros, el primero fue el de la tempestad calmada, que vimos en el texto anterior. Ahora veremos la curación de 2 endemoniados, y en el texto que sigue, veremos la curación de un paralítico. El contexto del relato de hoy es el viaje que Jesús hizo a territorio pagano, de no judíos. Si recuerdan, en el pasaje anterior, Mateo nos dijo que Jesús y los suyos se embarcaron hacia la otra orilla, hacia territorio extranjero, y en eso le sobrevino una tormenta. Calmada la tormenta, el relato empieza diciéndonos que llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Los arqueólogos han discutido la ubicación de este lugar y no se han puesto de acuerdo si el evangelista se refiere a Gerasa o a Gadara. La mayoría se inclina a pensar que se trata del pueblo llamado Gadara, que era una ciudad habitada por griegos que los invasores romanos pusieron a cargo del gobernador de Siria. El pueblo mismo se encuentra a unos 10 kilómetros al sureste del lago de Galilea. Lo cierto es que después de la tormenta, la iglesia, representada por la barca de Pedro, llegó a territorio pagano. Mateo busca enseñarnos que el mensaje de Jesús no tiene fronteras y está destinado a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Es de notar también que este mismo relato nos lo cuenta Marcos, que será la fuente de Lucas y Mateo. Sin embargo, Mateo nos lo relata en forma muy concisa, eliminando una serie de detalles que sí nos cuentan los otros 2 evangelistas, especialmente Marcos. Además, mientras que Marcos y Lucas nos hablan de un endemoniado, aquí Mateo nos habla de 2. Parece que hablar de 2 responde al estilo de Mateo, pues también nos hablará de 2 ciegos de Jericó y de 2 ciegos de Betsaida. A este punto conviene recordar que los evangelios no son relatos biográficos de Jesús. Y contra lo que la gente piensa, los evangelios no nos cuentan la vida del Señor. Son una especie de catecismos que lo que buscan es enseñarnos acerca de Él y de su camino. En consecuencia, las presentaciones que los evangelistas nos harán de los dichos y hechos de Jesús responderán a sus intereses pedagógicos, es decir, a lo que nos quieran enseñar. Esto explica, en parte, las diferencias entre relatos evangélicos. En esta sección, el interés de Mateo es enseñarnos acerca de la autoridad de Jesús. De hecho, él ya nos enseñó que Jesús tiene autoridad sobre los escribas y fariseos. Luego nos enseñó que tiene autoridad sobre la enfermedad y sobre las fuerzas de la naturaleza. Y en el texto de hoy, quiere enseñarnos que el Señor tiene también autoridad sobre los demonios y malos espíritus. Porque los creyentes deben saber y aprender que la autoridad de Jesús es total y que todo se le somete a Él. Volviendo al relato, el texto nos dice que cuando la barca atracó en la otra orilla, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. La mención de los sepulcros nos indica un espacio en donde dominan el mal y la muerte, con el fin de indicarnos que estas 2 personas regían sus vidas con valores contrarios a Dios, con valores como el egoísmo, el abuso, la corrupción y la prepotencia. Por eso se puede decir que ellas estaban poseídas, como endemoniadas, y por este mismo hecho eran muy violentas y agresivas. Dice el texto que eran tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino.
Mateo nos está describiendo a personas totalmente tomadas por el mal, que se rigen por los criterios del mal y en consecuencia hacen el mal. Desgraciadamente en el mundo existe con abundancia ese tipo de personas. El asunto es que estos dos eran tan malos que la gente los evitaba y no se atrevía a pasar por aquel camino. Los habitantes del lugar no querían que sus vidas se crucen con las de ellos. Pero apareció Jesús, y entonces los dos demonios se pusieron a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? La expresión «¿qué tenemos contigo?» es una forma semítica de expresar rechazo, de expresar que las fuerzas del mal rechazan a Jesús. Pues sucede que así como existe el bien, también existe el mal. Sin embargo, mientras que el bien existe positivamente, el mal existe por defecto, por ausencia, por falta de bien, así como la oscuridad existe por ausencia de luz. De modo que si siempre hubiese luz, no habría oscuridad. Pero el mal tiene la fuerza de atraer a los hombres que se dejan dominar por él. Y los atrae, así como la fuerza de gravedad de un agujero negro devora hasta la misma luz. Sin embargo, es posible escaparse de la atracción del mal. Y esto sucede cuando sucede un encuentro con Jesús y cuando tiene lugar un cambio de vida. Es también interesante notar el modo como Mateo nos enseña acerca del Señor. Pues mientras que los hombres se preguntan, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Las fuerzas del mal sí saben quién es Él y además lo reconocen como Hijo de Dios. Sin embargo, sus discípulos se darán cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios recién a raíz de su resurrección. Entonces el mal que habita en estos dos hombres grita a Jesús: ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo se refiere al fin de la historia, al día del juicio, pues el cristianismo afirma que en el día del juicio Dios separará al bien del mal. Y en el juicio final, el mal será el gran perdedor, porque el bien siempre vence al mal, así como la luz siempre vence a la oscuridad. Pero Jesús no discute con el mal, no le hace caso, ni siquiera le responde. Su único deseo es ayudar a estos dos hombres y liberarlos de las ataduras del mal. ¿Y cómo los liberará? Dice el texto: había allí a cierta distancia una gran piara de puercos paciendo. La existencia de cerdos confirma que Jesús y los suyos no se encuentran en Israel, pues para los judíos los cerdos son animales impuros, y no solo no los comen, sino que no los tienen ni los crían. Los demonios que sabían quién era Jesús y que sabían que iban a ser expulsados, le suplican: si nos echas, mándanos a esa piara de puercos. Extrañamente Jesús acepta su pedido, pues según el texto les dijo: vayan. Y saliendo ellos se fueron a los puercos. Pero si bien Jesús les concede a los demonios lo que le piden, el resultado para ellos es inesperado, pues de pronto toda la piara se arrojó al mar precipicio abajo y perecieron en las aguas. Y esto para enseñarnos que el mal nunca prevalece, nunca termina bien. Y como resultado los dos endemoniados quedaron liberados del mal espíritu. Es importante aclarar que la persona en sí, si bien es atraída por el mal, no es mala. Se hace mala cuando recurrentemente elige hacer el mal y se deja poseer por él. Pero Dios rechaza el mal y el pecado, y más bien siempre se va a preocupar de salvar a la persona y rescatarla de su pecado. El relato termina contándonos que los porqueros huyeron, y al llegar a la ciudad, lo contaron todo y también lo de los endemoniados. El resultado final fue que los que cuidaban a los cerdos se quedaron sin cerdos, indicándonos así que quienes avalan el mal y propician el mal con el fin de poseer y acumular más, finalmente se quedarán sin nada. Pues el mal nunca triunfa, y cuando nos ponemos del lado del mal, tarde o temprano perderemos. La frase final del relato es desconcertante, pues nos dice que la ciudad entera fue a buscar a Jesús, pero no para alegrarse por su triunfo sobre el mal, sino para echarlo de su territorio. Y he aquí, dice el texto, que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y viéndolo, le rogaron que se vaya de su país.
Desgraciadamente, los que se rigen por los valores del mundo andan más preocupados por mantener sus posiciones y no perder nada de lo que tienen que por hacer el bien. Estas personas se preocuparon más por las pérdidas de sus cerdos, de sus bienes, que por la curación de los 12 endemoniados. Tan es así que se resistieron a sacrificar parte de sus bienes por ayudar. Pues aunque parezca increíble, la ciudad entera le pidió a Jesús que se vaya. Y esto porque el mal le tiene miedo al bien y hará todo lo posible por apartarlo. A manera de conclusión, los invito a considerar cómo actúa el mal en el mundo y cómo quienes están dominados por él se niegan a ayudar. Y más bien considerar cómo buscan perjudicar a quienes desean hacer el bien. Y preguntarnos, ¿qué tan dispuestos estamos a perder algo de lo que tenemos y queremos a fin de ayudar y hacer el bien? Pidámosle pues al Señor por todos aquellos que sufren el mal que otros les hacen y, como nos enseña Jesús, pidámosle su ayuda para hacer el bien a quienes nos hacen el mal y pedir por quienes nos perjudican.